indica, en este caso, el querellante. Estamos con el abogado Claudio Lovera. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Bien, bien. Doctor, ¿qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que ustedes apelaron con relación a la situación de este juicio oral? Bueno, en su oportunidad y antes del dictado de la autoapertura de juicio, Ujú. nosotros planteamos una oposición respecto a determinados medios de prueba que fueron ofrecidos por la parte querellada, por la parte acusada. ¿A partir de qué? A partir de que en el momento de lo que implica el estudio de la autoapertura de juicio, conforme a las reglas del código, es el momento en el cual se debe analizar lo que se denomina la admisibilidad de medios de prueba. La admisibilidad se estudia en ese momento y luego en el momento del juicio se analiza finalmente si esos medios de prueba comprueban una circunstancia relevante respecto al objeto del juicio. En aquella oportunidad es importante destacar que la propia defensa en su presentación señaló que para estudiar la posibilidad de admitir esos medios que ellos ofrecían, había que verificar los presupuestos de lo que se denomina la prueba de la verdad. La Ujú. prueba de la verdad es un aspecto que está regulado en la propia Constitución de la República del Paraguay y se refiere fundamentalmente a circunstancias, por ejemplo, referidas a funcionarios públicos, a la función pública y gente que realiza o censura la actividad de funcionarios públicos. ¿Verdad? En este caso en particular, nosotros estamos ante una querella promovida por una persona que pertenece al sector privado. ¿Verdad? Bueno, nosotros señalamos justamente ese aspecto ante el Tribunal de Sentencia a los efectos de que se estudie si esos presupuestos estaban cumplidos y lógicamente un pronunciamiento en el sentido del cumplimiento o no de esos presupuestos recién permitía luego analizar la admisibilidad. Y vuelvo a resaltar que ese mismo aspecto fue señalado por la propia defensa de su presentación. Bueno, se dictó la autoapertura de juicio y en ese caso en particular el tribunal al dictar ese auto omitió tratar ese punto. Es decir, no hizo un análisis, no se ocupó de ese aspecto que inclusive fue impulsado desde el punto de vista del propio oferente de la defensa y pasó de largo esa circunstancia y dictó ese pronunciamiento. Entonces se dedujo un recurso de apelación general en ese sentido y uno de los primeros argumentos es que el Tribunal de Sentencia no podía omitir tratar ese punto oportunamente planteado y no es un punto que debe ser decidido recién al momento del juicio, sino esa era la oportunidad procesal. Eso fue el objeto de planteamiento y discusión ante el Tribunal de Apelación. En este Y ahí caso, ocurrió la inhibición, ¿verdad? doctor, perdón, en este Sí, ¿cómo no? caso, la prueba de la verdad, según el 23 de la Constitución, ¿eso se aplica a funcionarios públicos, según dice? O sea, vos probás que es verdad Sí, lo que vos decís, por así mismo. supuesto, con respecto a críticas, con respecto a corrupción y eso todavía que no sea intimidad, claro está. Efectivamente, Eh, efectivamente. La prueba de la verdad requiere que la persona que se expresa tiene que cumplir ciertos estándares. En primer lugar, un interés general que es el desempeño, por ejemplo, por parte de funcionarios públicos, ¿verdad? mm, Eso establece la propia Constitución. Además, eso tiene que ser una crítica. Eso no significa que por más que sea funcionario público yo pueda dirigir ofensa. Una cosa es criticar y otra cosa es ofender, ¿verdad? Criticar implica un análisis y por eso usa la Constitución el término censura. La censura es un análisis de ciertas circunstancias y confrontación, ¿verdad? Respecto a esos aspectos. Y después la prueba de la verdad implica que la persona que se expresa tiene que contar con un mínimo de elementos y después esos elementos los puede fortalecer en el contexto de un juicio, si es querellado. Acá no se cumple ninguno de los requisitos y se hace en realidad un intento de exponer todo el ámbito privado de una persona sin que esté relacionado con el objeto procesal. Y ese es el punto importante. Yo creo que la defensa lo que buscó es justamente una discusión para tratar de diluir la realización del juicio, ¿verdad? Por listado de ítems, por la cuestión que no estaban relacionados con el objeto del proceso. Yo entiendo que buscando justamente ese aspecto. Y finalmente el tribunal de sentencia omitió tratar el punto. E insisto, es un punto que fue planteado por la propia defensa, ¿verdad? Y solamente ya después contestado mediante una oposición a esa admisión para que sea tratado y analizado.
como eso no ocurrió, entonces se recurrió a segunda instancia y está pendiente de decisión a partir de que se produjo la inhibición de uno de los integrantes del Tribunal de Apelación y la impugnación posterior de esa inhibición, ¿verdad? Nosotros, para destacar que urgimos la resolución de ese aspecto para ver si podíamos impulsar, para a ver si podíamos empezar el juicio el día de hoy, ¿verdad? Que no fue posible. Y además, conforme consta en la constancia, tampoco concurrieron a la audiencia señalada tanto el acusado como su abogado, ¿verdad? Pero era un hecho que se iba a suspender si no tenían el expediente, ¿verdad, doctor? A ver, y mira, y es un tema de un análisis a futuro. ¿En qué sentido? Ambas partes estábamos convocadas. Yo, como dije en varios medios de prensa, yo no le sugeriría a ningún cliente hacer futurología y decir, te puedo asegurar que no va a bajar el expediente para el día de hoy e incumplir una convocatoria, porque realmente finalmente la constancia señala por parte del propio tribunal señala que para el día de hoy estaba fijada una audiencia de juicio, ¿verdad? Entonces, obviamente uno puede decir a futuro, no creo que para ese día esté resuelto, pero eso es un análisis a futuro, vuelvo a repetir, y otra cuestión es cumplir el mandato de convocatoria judicial, ¿verdad? Pero eso, si vos reclamás, por lo menos entiendo que lo que vas a hacer de repente es retrasar más otra vez el juicio. No, claro, de hecho que yo no destaco en el sentido de ahora mismo necesitamos también para hacer una valoración, para que el tribunal pueda hacer una valoración de esas circunstancias, necesita el expediente como primer paso, ¿verdad? Claro. Eso realmente una vez que vuelva, recién se va a poder analizar. Hoy lo que se dejó es constancia de la situación. Pero es correcta tu apreciación porque tratándose también de una persecución penal privada, nosotros sabemos que hay determinadas reglas aún más estrictas en lo que implica medidas cautelares, y también medidas cautelares y el tema del constreñimiento a este tipo de procesos que son reglas más estrictas que lo que es la persecución pública, ¿verdad? Entonces muchas veces uno como litigante en el ámbito de la acción privada y más como acusador, lo que uno quiere es hacer el juicio, ¿verdad? Claro. Y que se tome la decisión de fondo, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿verdad? Claro, aparte que normalmente si la querella no se presenta podrían de repente ser abandono de querella, ¿verdad? Claro, podrían haber esos pedidos, pero fundamentalmente lo que nosotros entendemos es que teníamos una convocatoria notificada por parte de un órgano judicial y bueno, corresponde cumplir, ¿verdad? Doctor, sí. En este caso, doctor, ¿qué es lo que el motivo por el cual ustedes resolvieron querellar al ex arquero? ¿Cuáles son los hechos? Los hechos, sí. Sí, son en total 13 expresiones que fueron vertidas entre septiembre del 2019 y diciembre del 2019. Entonces, el objeto del proceso está referido con 13 hechos punibles. Ahí tenemos acá concurso, ¿verdad? Una reiteración en el tiempo de este tipo de conductas. Ninguna pertenece al campo de la crítica. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, levantar en Twitter y señalar, señores integrantes del foro de Twitter, ¿quién de estas 3 personas ustedes consideran que merece el mameluco naranja? Te doy un ejemplo, ¿verdad? En el sentido de que merece una persecución penal y merece ser privado de su libertad en contexto de una persecución penal, ¿verdad? Y coloca la imagen de 3 personas, una fallecida, otra ya presa y el señor Domínguez. Realmente eso no pertenece al campo de la crítica. Entonces son 13 circunstancias que lanzó durante ese periodo de tiempo, que finalmente se tomó la decisión de promover la acción penal porque insisto, no pertenece a ningún tipo de análisis por parte de esta persona, sino es una estrategia que utiliza, seguramente él sabrá con las finalidades que lo hace, pero que claramente son punibles, ¿verdad? Según su querella, entonces, ahí tenemos, algunos son difamación, otro calumnia, otro injuria y una reiteración para un concurso, delito. Así mismo. En este caso, y siempre es bueno aclarar, no se trata de un caso en el cual
ocurrió una circunstancia histórica y a veces nosotros los abogados le damos 3 calificaciones a ver si acertamos en una, a ver si acertamos, no es así. Como son 13 circunstancias históricas, cada una, según nuestro criterio, va perteneciendo a figuras diferentes, ¿verdad? Dentro de lo que es las calificaciones del Código Penal, ¿verdad? Y bueno, ahí son las que queremos discutir en el contexto del juicio, así también como hay juicios de valor, hay presentación de hechos por parte del querellado. Bueno, ese es el objeto, y se trata así mismo de 13 oportunidades de 13 hechos punibles, y que creemos que en el momento de dictado la sentencia se deben observar las reglas del concurso y la construcción de un nuevo marco penal. Y doctor, ¿qué piden ustedes? ¿Una reparación del daño, una condena? ¿Qué piden? Nosotros fundamentalmente la declaración el dictamen de una condena, ¿sí? El tema de determinar el alcance de cada una de estas circunstancias, el de determinar el cumplimiento de esos presupuestos para ser considerado cada uno de los hechos punibles que señalé, y la aplicación de una pena privativa de libertad. Y tocando ese punto que mencionaste al final, es muy interesante porque en esta causa la propia defensa ya en su primera presentación alegó la prueba de la verdad. Y es bueno señalarle a la gente que cuando uno alega la prueba de la verdad, finalmente lo que está reconociendo es que la conducta es típica, antijurídica, irreprochable, es decir, cumple el estándar habitual para ser calificado como un hecho punible, y la prueba de la verdad en realidad es un pedido al Estado para que en ese caso no aplique una pena. Porque prueba que es verdad lo que dice. Sí, pero finalmente lo que el Estado te perdona una pena, para usar un término así coloquial, sí, pero significa que entonces tu conducta es típica, antijurídica y irreprochable. Solamente se discute al nivel de la punibilidad. Entonces acá la propia defensa, en realidad en su presentación reconoció todos esos aspectos. Pero normalmente cuando se piden esto, porque según el doctor Marinoni se habían pedido tributación, estado de cuenta y lo que recibió de la Conmebol, los sponsors, normalmente se pide para el acusado o del acusado de modo a que cuando se va a hacer un cálculo de los días multas y es que hay una eventual condena o una reparación del daño, entonces calculan a base a sus ingresos, ¿verdad? Efectivamente. Te doy un ejemplo. Una prueba tiene que ser pertinente, es decir, tiene que estar referido al objeto del proceso. Nosotros ofrecimos como prueba, por ejemplo, una solicitud de informe ante tributación, pero ¿por qué? Porque sí es pertinente por lo que está señalando. Una de las posibilidades para el tribunal de sentencia aplicar la multa. O sea, es su atribución decidir entre pena privativa de libertad o puede decidir aplicar una multa después de hacer la medición de la pena. Entonces, para calcular la multa como correctamente expresas, eso se calcula en días multas y eso obliga a verificar los ingresos de una persona. Entonces, por eso es pertinente, porque está relacionado con el objeto del proceso. Nosotros solamente dentro de lo que es esa oposición, lo que señalamos es una oposición a determinados medios de prueba genéricos ofrecidos por ellos y que otra vez no se vinculaban con el objeto del proceso. Te doy un ejemplo. Cuando piden, por ejemplo, una información bancaria respecto a una supuesta operación en concreto, no hubo ninguna oposición. Ahora, otra cuestión totalmente diferente es que yo creo colocaron como estrategia para dilatar la causa de esos pedidos genéricos que no se relacionan con el objeto del proceso y sobre todo una persona que pertenece al ámbito privado ahora. Pero doctor, entonces, dentro de su apelación lo que usted está solicitando expresamente es que la prueba de la verdad que está constitucionalmente no se tiene que aplicar acá porque porque el señor Domínguez no es un funcionario público, entonces con eso excluiría esos pedidos que hace la defensa. Asimismo, y también un tema fundamental, sí, que se tiene que hacer esa valoración. O sea, el tribunal no puede soslayar lo que se le planteó para su decisión. Lo planteó la propia defensa, lo contestamos nosotros con una presentación, y entonces, como se trata de admisión, ese es el momento que tuvo que haber estudiado y guardó silencio, que es el primer aspecto que nosotros señalamos ahora. Si ambas partes de hecho coinciden en el planteamiento, entre comillas, en el sentido de que era la oportunidad procesal, y que de hecho es la oportunidad procesal para que eso sea analizado, lo que se obtuvo es un silencio respecto a eso y es el primer aspecto. Y en segundo aspecto es que no se puede, en este caso, en este tipo de casos que ahora estamos discutiendo de personas del ámbito privado
y teniendo presupuestos legales, la prueba de la verdad clarísimos que están en el Código Penal y son el reflejo de lo que establece la Constitución. En este caso en particular no están cumplidos esos presupuestos, entonces son determinados medios de prueba que al no cumplirse esos presupuestos uno no puede volver a lesionar los bienes jurídicos protegidos del que ya está lesionado y por eso promueve una querella ahora. O sea, acá no se trata, no funciona así el sistema arbitrariamente en el sentido de decir cuál es el problema de que él muestre toda su vida privada, porque no funciona así. La ley tiene presupuestos y lo que yo tengo que argumentar cuando tengo una pretensión es que mi pretensión cumple con esos presupuestos. Si no cumple, no se hace lugar, ¿verdad? Es así de sencillo según nuestra visión. Pero también, doctor, un punto que resaltar, por más que usted diga que cuando él presenta la defensa de la prueba de la verdad, está reconociendo eso, de hecho, sería declarar en su contra, no creo que se pueda usar tampoco eso. No, claro, yo hago un análisis penal, ¿verdad? De hecho que ese tipo de argumentaciones yo no voy a pretender que la sentencia sobre esa base le condene a alguien, ¿verdad? Va a tener otros medios de prueba. Claro, efectivamente, pero sí es bueno señalar el tema es bueno cuando hay ese tipo de planteamientos, entender también un poquito la finalidad. Yo creo que la finalidad era esa, el de hacer ese tipo de ofrecimientos para tratar de, obviamente, demorar la marcha del proceso, pero se hicieron, lo que quiero rescatar nomás es que se hicieron con absoluta falta de criterio y arbitrariedad por parte de quien propone, ¿verdad? Porque en realidad técnicamente el tema de pedir la prueba de la verdad significa reconocer que se cumplen todos los demás presupuestos del hecho punible y se discute solamente la punibilidad. Obviamente no va a ser un argumento probatorio en el contexto, no por lo menos por parte mía en el contexto de un juicio, ¿verdad? Ahí se da, doctor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación y estamos atentos a lo que se resuelva con relación a esta situación. Muy amable, nosotros doctor. vamos a seguir empujando para que se resuelva y lo antes posible se pueda generar el juicio y gracias a ustedes por el contacto. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. El abogado Claudio Lovera. De esta manera estábamos conversando con él con relación al caso del presidente de la Conmebol y José Luis Chilaver. Queremos conversar